el surgimiento, la inauguración de la iglesia cristiana. ¿Cómo surgió la iglesia cristiana? ¿Cómo la inauguraron? Fue una gran celebración, muy linda. Y esta noche estábamos celebrando. Y para esto voy a pedir que abran su Biblia y vamos a tener nuestras Biblias y vamos a leer en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos narra la historia de la iglesia, la inauguración, el nacimiento de una iglesia, y es algo muy hermoso, algo maravilloso, y de eso vamos a estar hablando. Hechos, vamos a leer el libro de los Hechos y vamos a leer en el capítulo 2 especialmente, capítulo 2 del libro de los Hechos. Y disculpen, mi voz no es muy buena. Yo quería cantar esta noche y preferí no cantar porque aunque siempre canto y me encanta, pero hoy dije no, tengo que cuidar la voz para poder hablar un poquito. Y por eso no pude cantar, pero me gocé con ustedes. Y disculpen si la voz no es buena, pero capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer esos primeros 13 versículos y lo voy a leer y preste atención y quiero que se transporte hacia aquella época y pueda usted visualizar las imágenes aquellas de ese primer día. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén varones judíos, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma en el que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están borrachos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por aquella celebración. Te damos gracias por esta celebración. Y aquí estamos, Señor, celebrándote a ti, celebrando tu iglesia, celebrando el surgimiento de una congregación en este pequeño pueblo, celebrando juntos con otros pueblos, con otras congregaciones. Gracias, Señor. Añade bendición a tu palabra y que tu nombre sea glorificado por Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, tú me dices. Otra de las razones, las razones que pudo haberme dejado en casa es que mi esposa está en una situación muy delicada, en un estado muy avanzado de cáncer, y estoy al cuidado de ella casi de tiempo completo. Pero doy gracias a Dios por una de mis hijas que vive allí en Oregón y está con ella ahora. Así que voy a compartir con ustedes con libertad, sabiendo que ella está
en buenas manos, las manos del Señor, las manos de mi hija, y que puedo disfrutar de este tiempo con ustedes aquí. Quiero disfrutarlo aquí. Bien. Y ya he mencionado, vengo de Oregón, del distrito Oregón Pacífico, en el otro extremo del país. Bien. Habemos aquí pastores, líderes, miembros de las congregaciones, y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, a la mayoría de nosotros, nos gustaría tener una iglesia vibrante, una iglesia creciente, una iglesia activa, una iglesia que alcanza a los perdidos, una iglesia con esa energía de seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Estoy seguro que todos queremos ese tipo de iglesia. Pues hoy quiero hablarles de aquella iglesia que surgió y que nació un día muy especial. Los judíos celebran dos festivales casi juntos. Una de estas fiestas es la Pascua. La Pascua es una fiesta judía a la que los peregrinos llegan hasta la ciudad de Jerusalén para celebrar este evento que es una fiesta religiosa, la fiesta de la Pascua. Pero también hay otra fiesta 50 días después de la Pascua, y ellos le llaman la fiesta del Pentecostés, de 50 Pentecostés. Entonces, los peregrinos en aquel tiempo viajaban hasta Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, y muchos de ellos se quedaban también para celebrar la fiesta del Pentecostés. Por eso habían allí en Jerusalén aquel día partos, medos, elamitas, mesopotámicos, egipcios, africanos y de todas las naciones conocidas en aquel tiempo, porque desde aquel tiempo para acá han surgido muchas otras naciones, incluyendo mi México querido. ¿Cuántos llegaron de México aquí esta noche? ¿Cuántos son de aquí de los Estados Unidos? ¿Cuántos llegaron de aquí de los Estados Unidos, que nacieron aquí? From the US. Ok. De Guatemala, Chapines. Ay. Chapines. Yo me siento casi chapín. Nací por allí. De Nicaragua. Ticas. Hondureños, de Honduras. ¿Algún otro país sudamericano? ¿Cuántos son de El Salvador? ¿Cuántos son de El Salvador? Yo soy de El Salvador. No vengo de El Salvador, pero soy de El Salvador. Pues en aquel día había gentes allí de diferentes países que habían venido para celebrar estas fiestas, eran peregrinos. Y cuando el pastor mencionó aquí y estaba leyendo el Salmo 133, me imaginaba yo a los peregrinos en Jerusalén, un salmo precioso que habla acerca de la unidad y de la armonía, porque los peregrinos venían, y en aquel tiempo no había muchos Holiday Inns, Hyatt Regency, Sheraton, y esas cosas no eran muy comunes en aquel día. Sí había, pero no habían suficientes para todos los peregrinos. Entonces las gentes llegaban a las casas y tocaban y pedían posada, y se quedaban y convivían y se veían como hermanos. Y este salmo me hace pensar en esa armonía que ellos experimentaban cuando los peregrinos llegaban. Miren cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos de raza y de religión, porque eran judíos,
Los hermanos juntos en armonía. Y ese es como el buen óleo sobre la cabeza del sacerdote. Es como el sereno, el rocío del monte de Sión. Es hermoso. Y esta noche lo hemos experimentado aquí. Habemos chapines mexicanos y americanos y de todos aquí, pero en un espíritu estamos alabando al Señor. Estamos nosotros. Sentimos ese amor, esa confraternidad. Sentimos la presencia del Señor. Sentimos que no somos extraños, que somos miembros de la misma familia. Y hablamos el mismo idioma, el idioma del amor. Hablamos el mismo idioma, el idioma del amor. Pues en aquella ocasión la Escritura nos dice que pues estaban allí. Y la palabra del Señor me dice que ellos estaban unánimes y que estaban juntos. Amén. Que estaban juntos. Y esto es muy importante. La iglesia surgió en medio de la unidad. La iglesia nació en medio de ese estar juntos. Estaban juntos, allí surgió la iglesia. Lo que hoy conocemos como la iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo. Porque hay quienes se llaman iglesia de Jesucristo, pero no son la iglesia de Jesucristo. Pero ustedes y yo, aquellos que tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, somos la iglesia de Jesucristo. Surgió aquella iglesia y era tan lindo el surgimiento de aquella iglesia. La Biblia nos lo narra, el escritor sagrado, el doctor Lucas, nos lo narra y él nos narra cómo sucedieron aquellos acontecimientos. Y hermanos, el Señor Jesucristo es quien vino a establecer las bases de lo que hoy conocemos como la iglesia. Jesucristo vino a hacer todo el trabajo de planeación, el trabajo de entrenamiento. Muy importante. Jesucristo vino y Él asentó las bases, preparó todos para el gran lanzamiento el día del Pentecostés. Y hermanos, si nosotros queremos tener una iglesia vibrante, si nosotros queremos tener una iglesia saludable, una iglesia creciente, una iglesia que alcanza a los pobres, una iglesia que cumple la misión de Dios, Jesucristo debe ser el centro de todo. Jesucristo debe ser el centro. Jesucristo debe ser el fundamento. Jesucristo debe estar allí en la iglesia. Tristemente, no siempre es así. Hoy día se habla de esto, se habla de aquello, y lo menos que hablamos es de Jesús. Tenemos que ser cristocéntricos. Si queremos que la iglesia crezca, que sea vibrante, que sea saludable, tenemos que ser cristocéntricos. Cristo es la cabeza. Cristo es el líder de esto que llamamos el cuerpo, su cuerpo, la iglesia. Jesucristo es el que diseñó el plan. Y el deseo de Jesucristo es que esta obra continúe. Y Cristo es la cabeza. No solamente tiene que estar presente y tenemos que predicar de Él, pero Él debe ser el líder. Él debe ser la cabeza. Él es el que tiene ya los planes de alcanzar a otros. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos para cumplir sus planes y sus propósitos. Pero Jesucristo es el líder. Tal vez hoy he venido un tanto crítico diciendo que las cosas a veces son diferentes, porque sí,
A veces surge por ahí un pastor, no aquí en Iowa, por allá por México, un pastor que dice: aquí yo soy el pastor y yo soy la autoridad y yo soy el líder y aquí se hace lo que yo digo, o aquí solo mis chicharrones truenan, dicen por ahí. No son los planes del pastor, no son las estrategias del pastor. ¿Qué es lo que Cristo quiere que hagamos? ¿Por qué existimos? Somos la iglesia y tenemos que cumplir la misión de Dios. Tenemos que predicar en el poder de su Espíritu, predicar acerca de las cosas de Dios. Jesucristo vino y estableció un equipo de colaboradores, los preparó, los entrenó, les enseñó con su ejemplo, escogió a 12 y estos 12 a otros, y hubieron 70 y hubieron 120, y el día en que nació la iglesia habían 120 reunidos. ¿Qué equipo? Un buen equipo. El pastor no lo puede hacer solo. El pastor no va a poder hacerlo todo. Jesús necesitó de un equipo de colaboradores. Y si bien es cierto, conocemos a 12, pero había muchos otros discípulos, parte del equipo. Así es que si usted no se ha acercado a su pastor diciéndole: pastor, aquí estoy, quiero ser parte de su equipo, yo quiero motivarle en esta noche a que se acerque al pastor y le diga: pastor, yo quiero ser su brazo fuerte, yo quiero ser su brazo derecho. Y si su pastor es zurdo, dígale: yo quiero ser su brazo izquierdo. Pero hacemos eso. El pastor necesita un equipo. Y Jesucristo vino y entrenó a su equipo. Pero es muy importante que aquel cuerpo de discípulos, aquel equipo, estaba dispuesto a aprender, no para decirle a Jesús qué era lo que tenía que hacer, sino querían que Jesús les dijera. Aleluya. Muy importante, porque a veces queremos ayudar al pastor si el pastor acepta mis ideas y lo que yo quiero hacer. No. Debemos estar dispuestos y debemos ser obedientes al Señor. Cuando Jesús estaba allá para irse al cielo, una de las instrucciones muy específicas fue esta: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. El equipo, los colaboradores, tenemos que prestar atención y ser obedientes. Puedo imaginarme a Pedro decir: bueno, pero ya estuvimos 3 años con él, ya aprendimos bien, ¡vámonos! No. Pedro, que era el que siempre levantaba la mano, levantaba el dedo, dice: yo también obedeció. Y esto es lo que me bendice, que cuando Jesús les dice: quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto, ellos se quedaron, estuvieron allí. ¿Qué creen ustedes que estos estaban haciendo? ¿Estaban comiendo palomitas? ¿Estaban viendo movies? ¿Estaban en el celular? Mi carro sabía, ¿verdad? Ya yo estaba hablando de celular. Me acuerdo el primer carro que vi, tenía una llave como de este tamaño. Algunos que tienen más de mi edad, unos 70 años, tal vez ya se acordarán.
y le dábamos así al carro. No habían estas cosas, no habían esas cosas. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban orando, estaban ayunando. La iglesia surge, se mueve y se sana cuando ora y ayuna. Tristemente, hace un par de años uno de mis pastores me dice: pastor, yo he leído mucho acerca del plan del maestro y me dice, y le pregunté a Adalberto Herrera cuál es la clave del éxito, y dice: la oración. Pero me lo dijo así: la oración. Y yo le digo: sí, la oración. Dobla tus rodillas. El pastor tiene que doblar sus rodillas. ¿Sabe por qué a Juan Wesley le apodaron el metodista? No vaya a pensar que la iglesia metodista es un nombre bonito, es un apodo. ¿Saben por qué le pusieron el metodista? Porque tenía sus horas específicas para orar, para leer su Biblia, pero especialmente para orar en las madrugadas. Él estaba orando y ayunando. Conozco la historia de una de las iglesias que he pastoreado en el sur de México, una iglesia de 700 gentes. Pero en un momento, en un tiempo, esa iglesia solamente tenía 4 miembros. Y esos 4 miembros no eran varones, eran mujeres, casadas, sí, pero sus esposos no llegaban a la iglesia. Pero a las 4 de la mañana, las 4 mujeres estaban de rodillas orando y ayunando, orando y ayunando. Gloria a Dios. Es una de las iglesias fuertes en México. 4 mujeres, 4 pilares: la oración y el ayuno. Jesucristo le enseñó a sus discípulos, y los discípulos lo aprendieron. Y cuando Jesús les dice: quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto, hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, se quedaron allí orando y ayunando, orando y ayunando. Esto es lo que ellos estaban haciendo, orando y ayunando. Y hermanos, qué lindo. Me bendice el saber que la iglesia surge en medio de en un momento donde habían muchas culturas, muchos idiomas, muchas naciones, un momento especial. Esto quiere decir que fue una estrategia. ¿Qué cosa es estrategia? Algunos me preguntarán, a veces ni yo sé las palabras, pero la forma en que se lleva a cabo un plan. Y el Señor Jesús inteligentemente les dice: esperen la estrategia. Van a estar todos reunidos en Jerusalén, las naciones representadas, va a haber mucha gente, y entonces va a ser el gran lanzamiento. Y así fue. ¡Qué plan! Gran alcance. Y aquel movimiento ha llegado a usted y a mí hoy día. Nosotros conocimos a Jesucristo por aquel gran lanzamiento. El evangelio salió de Jerusalén. No salieron solo los 120, no salieron solo los 12, las gentes que habían llegado para la Pascua, y que muchos de ellos habían visto a Jesús en la cruz. Se habían quedado todavía para el Pentecostés y habían escuchado. Por ahí andan diciendo que al crucificado resucitó. Por ahí andan diciendo que lo han visto. Unas mujeres locas fueron a buscarlo, no lo encontraron. Benditas las mujeres. Dicen que resucitó. Y esto eran los comentarios, todos esos 40 días. Por eso es que
alma de las personas andan penando 40 días porque dicen que Jesús se aparecía aquí, se aparecía allá y se aparecía allá. Pero de verdad se aparecía y estuvo con sus discípulos y habló con sus discípulos y siguió ministrando a sus discípulos. Gloria a Cristo. Sí, por 40 días, es cierto, por 40 días. A los 40 días, Él los reúne en un lugar, en el monte que le hemos llamado el monte de la Ascensión. Y estaban ahí sus discípulos. Y Jesús estaba platicando todavía con ellos. Jesús los tenía embelesados todavía hablando con ellos. Ellos ya estaban más tranquilos porque ellos ya sabían que Jesús había resucitado. Ya sabían que era real. Ya sabían que en cualquier momento se podía aparecer porque Él ya no tenía un cuerpo como el de nosotros. Gloria a Cristo. Sino un cuerpo glorificado y podía aparecer en cualquier momento. Y por eso se apareció aquí, se apareció allá. Pero ahora Él ya se iba. Amén. Y les estaba dando las últimas instrucciones en el monte de la Ascensión. Y de pronto aquellos discípulos notaron que los pies de Jesús estaban despegando del suelo. Aleluya. Y que se estaban despegando, pero no se iban completamente como en otros días, sino que empezó a elevarse, a elevarse, a elevarse, a elevarse. Y una nube vino y lo cubrió. Y desapareció. Y Dios es tan maravilloso. La Biblia dice que se pararon junto a ellos varones con vestiduras blancas, seres angelicales, que les preguntaron: ¿y ustedes? ¿Qué están viendo? No, pues fue Jesús. Este mismo Jesús que lo han visto irse en la forma que lo vieron ir, así vendrá otra vez. ¿Era algo diferente que estaban escuchando? No. Él mismo, Jesús, se los había dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y preparo un lugar en gloria, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Qué lindo. Por eso cuando el hermano estaba aquí cantando, Jesús viene en las nubes, su iglesia levanta, me gozaba ahí con mi maliacante, decía: gloria a Dios, un día viene Jesús. Y puede ser hoy. Y puede ser hoy. Debemos estar preparados para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y hermanos, aquel grupo de 120 estaban en un lugar. Estaban juntos, unidos. Estaban en un mismo ánimo. Estaban en oración y en ayuno. Estaban esperando la promesa de Jesús, la promesa del Padre. Jesús les había dicho: ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en la ciudad de Jerusalén, la región de Judea, la región de Samaria, la región de Galilea, toda la Palestina y hasta México, lindo y querido. Discúlpeme, soy mexicano. Algunos piensan que soy chapino, otros dicen que soy nica, otros dicen que... ¿quién sabe? Ya ni yo sé. Bendito Dios. Aquellos estuvieron dispuestos a recibir el Espíritu del Señor. Aquellos estaban preparados bajo oración y ayuno y no empezaron a decir: yo tengo el Espíritu Santo y yo sé hablar lenguas angelicales, aunque eso dice que eran las lenguas que se hablaban en esos días. No.
Ellos estaban listos para recibir la plenitud del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Ellos estaban listos para recibir lo que venía del cielo. Ellos estaban listos para recibir la presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque habían estado preparándose, habían estado orando, habían estado ayunando, estaban abrazando la promesa de Jesús, quien dijo: yo me voy, pero enviaré al Espíritu Consolador que estará con ustedes todos los días. Ellos estaban dispuestos a recibir el poder del Espíritu Santo. Y ellos estaban dispuestos a proclamar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas